Imagina un cúmulo de galaxias tan lejano que su luz salió cuando el universo era más joven, y en su corazón un hoyo negro tan pesado como 33.000 millones de soles, curvando la luz en un arco silencioso. Esta noche la historia de Abel 1201 te acompaña con un ritmo lento, casi como si el propio cosmos respirara despacio junto contigo. Si te gustan estos viajes tranquilos por el universo, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita. Así podremos seguir explorando juntos más secretos escondidos en la oscuridad del cielo. En el corazón del cúmulo de galaxias, Abel 1201, se alza una galaxia central tranquila, bañada en una luz dorada y constante. En su núcleo se esconde un hoyo negro con una masa cercana a 33.000 millones de soles, entre los más pesados medidos hasta ahora. Este hecho importa porque una masa tan extrema curva el espacio con una fuerza poco común y convierte a la galaxia en una lente silenciosa para la luz de fondo. A lo largo de esta travesía queda claro cómo esa luz deformada revela el peso del núcleo y cómo un objeto tan descomunal puede permanecer dormido casi invisible mientras altera el mapa de lo que se observa. Esta primera parte se detiene en la visión general del cúmulo y en la presencia serena de la galaxia más brillante, preparando el descenso gradual hacia las capas interiores donde la gravedad domina cada detalle. Desde la distancia, el cúmulo aparece como un racimo de manchas difusas sobre un fondo oscuro, una isla de luz suspendida en un océano silencioso. Cada una de esas manchas es una galaxia completa con miles de millones de estrellas, pero la galaxia central brilla con un resplandor más concentrado y se sitúa cerca del centro de la distribución de masas. Esa posición destaca porque marca el lugar donde la gravedad colectiva de la materia visible e invisible alcanza su máxima intensidad y donde el tejido del espacio se curva con más firmeza. A escalas humanas resulta difícil imaginarlo, pero en torno a ese núcleo, la trayectoria de los rayos de luz se inclina con suavidad, como si atravesaran un cristal transparente ligeramente deformado. Esa coreografía colectiva importa porque al sumar todas las masas, el cúmulo entero actúa como una lupa gravitatoria que magnifica y distorsiona galaxias situadas aún más lejos. Sin embargo, en Abel 1201 aparece algo más delicado que una simple lupa gigante. Cerca de la galaxia central se dibuja un arco de luz definido, la imagen estirada de una galaxia de fondo que se curva alrededor del núcleo como una línea pálida. Ese arco sirve como ancla visual para entender que la materia no solo atrae, sino que también redibuja el fondo del universo con trazos finos. El arco no está aislado, sino que se apoya sobre un campo de estrellas anaranjadas que forman la luz difusa de la galaxia elíptica. Esa envoltura brilla con un tono cálido y bastante uniforme, como una neblina luminosa que envuelve el centro. En esa luz se mezclan las huellas de muchas generaciones de estrellas y de procesos lentos que han ido engrosando la galaxia central hasta convertirla en un coloso luminoso. Esa acumulación importa porque señala una historia larga de crecimiento en la que sistemas menores fueron absorbidos una y otra vez, llevando consigo sus estrellas su gas y a veces sus propios núcleos oscuros. Con el paso de miles de millones de años, esa historia de fusiones sucesivas puede haber alimentado el centro de Abel 1201, con más materia de la que suelen recibir galaxias menos masivas. Así, el hoyo negro central alcanza una masa extraordinaria sin necesidad de mostrar ahora una actividad violenta. En el presente no se observa un núcleo brillante, típico de un cuásar ni chorros colosales emergiendo del centro. La galaxia aparenta calma con un brillo estable y sin destellos rápidos que delaten un disco de acreción encendido. Esa serenidad resulta importante porque muestra que un hoyo negro
no necesita estar activo para influir de forma profunda en lo que se observa a su alrededor. Su presencia se deduce mejor a partir de la forma que adopta la luz de fondo que a partir de estallidos repentinos. En las imágenes profundas el arco principal se acompaña de detalles más sutiles, pequeñas condensaciones y variaciones de brillo que indican que la lente no es perfectamente uniforme. Esos matices sirven como pistas para descomponer la masa total en diferentes componentes, separando el aporte del cúmulo de la galaxia y del núcleo central. La idea de fondo es sencilla si se conoce aproximadamente la forma de la galaxia de fondo y se observa cómo la lente la estira y desplaza. Se puede inferir cuánta masa es necesaria para producir esa deformación precisa. En el caso de Abell 1201, los modelos muestran que la contribución de las estrellas y del halo de materia oscura no basta para explicar la posición de todas las imágenes. Hace falta concentrar mucha masa en una región muy pequeña del centro para que los arcos y las contraimágenes encajen con lo observado. Ese requisito conduce de manera natural a un hoyo negro ultramasivo, un objeto cuya masa rompe con la escala más habitual en galaxias cercanas y plantea nuevas preguntas sobre los límites del crecimiento. Mientras se mantiene esta visión amplia del cúmulo y de la galaxia central, la mente puede descansar en la imagen de un paisaje cósmico estable donde los cambios ocurren a ritmos tan lentos que cada giro orbital ocupa eras enteras. Sobre ese fondo pausado, el arco curvado se convierte en un detalle delicado que delata la profundidad del pozo gravitatorio en el núcleo. La sección se cierra dejando a la galaxia central como un coloso aparentemente quieto, rodeado por el enjambre de galaxias del cúmulo, y prepara el siguiente paso: descender capa a capa por su estructura hasta llegar al entorno inmediato del hoyo negro que pesa tantos soles como una pequeña colección de cúmulos enteros. En el mapa cósmico de gran escala, el cúmulo de galaxias, Abell 1201, aparece como una concentración discreta pero firme de luz, situada a miles de millones de años luz de la Vía Láctea. Desde esa distancia, cada detalle tarda un largo tiempo en llegar, de modo que la imagen que se observa hoy refleja un pasado profundo del universo. La idea central es sencilla. Para comprender al coloso del centro, primero conviene entender el escenario completo, donde se encuentra el entorno del cúmulo que actúa como marco gravitatorio. En ese escenario, la galaxia más brillante del cúmulo no está aislada, sino inmersa en un enjambre de otras galaxias que giran lentamente alrededor de un centro común de masa. Abell 1201 forma parte de la vasta red cósmica, esa estructura donde los cúmulos se conectan por filamentos de materia y vacíos oscuros se abren como cavidades silenciosas entre ellos. Ese nudo importa porque concentra no solo estrellas y gas, sino también enormes reservas de materia oscura que no emite luz, pero sí ejerce gravedad. Al recorrer el cúmulo con la mirada, las galaxias individuales se reconocen como pequeños óvalos y manchas difusas, algunas más azuladas y otras más rojizas, distribuidas alrededor de un núcleo más brillante. Cada una sigue su órbita en el pozo gravitatorio colectivo, y sus movimientos reflejan la cantidad total de masa que las mantiene cautivas. La presencia de tantas galaxias juntas convierte a Abell 1201 en una especie de ciudad cósmica con barrios más densos cerca del centro y zonas más dispersas hacia las afueras. Esa imagen ayuda a situar a la galaxia central como una plaza mayor rodeada de edificios luminosos que giran en torno a ella, todos sostenidos por la misma red de gravedad. En voz baja, el cúmulo en su conjunto actúa como una lente gravitatoria de gran tamaño, capaz de desviar la luz de objetos aún más lejanos, con un patrón global de distorsiones suaves. Este efecto importa porque proporciona una forma directa de medir la distribución de masa en escalas que ningún experimento terrestre podría alcanzar.
Cuando la luz de una galaxia de fondo atraviesa la región central del cúmulo, su trayectoria se curva y el resultado son imágenes ligeramente estiradas, desplazadas o multiplicadas en el cielo. En muchos cúmulos esas imágenes se presentan como arcos, más o menos amplios, que siguen las líneas de igual potencial gravitatorio alrededor del centro de masa. En Abell 201 ocurre lo mismo a gran escala con arcos que delatan el peso combinado del cúmulo. Sin embargo, en el caso de la galaxia central hay un detalle más fino, una distorsión que se apoya directamente sobre la luz de la propia elíptica y que exige un modelado por capas mucho más cuidadoso. Antes de llegar a esa región íntima, conviene permanecer unos momentos en la vista general del cúmulo, imaginado como una esfera difusa de luz. Abell 1201 muestra densidades diferentes según la distancia al centro, con más galaxias agrupadas cerca del núcleo y menos en la periferia. Esa gradación permite a los astrónomos ajustar modelos en los que la materia oscura se distribuye de manera suave, rellenando los espacios entre las galaxias visibles. En esos modelos, la luz de fondo que pasa a gran distancia del centro se curva de forma moderada, mientras que la que atraviesa las regiones internas experimenta desviaciones más fuertes. La forma de los arcos externos fija una parte importante del perfil de masa del cúmulo, como si se trazaran las líneas generales del relieve gravitatorio. Esa información resulta esencial porque una vez fijado el aporte del cúmulo como conjunto, se puede examinar con más detalle la contribución de la galaxia central y finalmente la del núcleo mismo. En el mapa mental que se construye aparecen así tres escalas superpuestas: el cúmulo completo, la galaxia dominante en el centro y el hoyo negro ultramasivo escondido en su interior. Esta organización en capas de tamaño ayuda a entender por qué la lente gravitatoria de Abell 1201 es un laboratorio tan valioso. Permite observar cómo la gravedad cambia desde las regiones donde muchas galaxias comparten el pozo gravitatorio hasta la zona donde una sola galaxia toma el protagonismo. Es en esa transición desde el peso colectivo del cúmulo hasta el dominio de la galaxia central donde se preparan las condiciones para que una sola galaxia de fondo aparezca estirada de manera inusual justo sobre la luz del núcleo. Esa peculiaridad convierte a Abell 1201 no solo en un cúmulo más de la red cósmica, sino en un caso privilegiado para estudiar cómo se reparte la materia en diferentes escalas. Al final de esta sección, el entorno de Abell 1201 queda retratado como una estructura amplia, serena y bien anclada en la red cósmica, donde el peso colectivo de la materia visible e invisible prepara las condiciones para que en el centro la luz de una galaxia distante revele el verdadero alcance del pozo gravitatorio que mantiene unido al sistema. Alrededor de la galaxia central de Abell 1201 se extiende un vasto halo oscuro y una corona de estrellas que la envuelven como una capa casi invisible. La idea esencial es que este conjunto, aunque discreto a los ojos, sostiene la mayor parte de la gravedad que mantiene unido al cúmulo en sus regiones internas. El halo de materia oscura se presenta como una esfera amplia que se prolonga muy por fuera del brillo visible de la galaxia, llenando el espacio con partículas que no emiten luz. Esa presencia silenciosa importa porque determina el relieve del pozo gravitatorio en el que se mueven las galaxias, el gas caliente y la luz de fondo que se curva al pasar. Más cerca del centro, sobre todo donde todavía llega algo de luz, aparece la corona estelar formada por estrellas antiguas y poco concentradas que se dispersan a grandes distancias del núcleo. En las imágenes profundas, esta corona se percibe como un resplandor extremadamente tenue, una niebla de puntos luminosos que se va diluyendo sin un borde claro. Juntas, la materia oscura y la corona estelar constituyen una especie de colchón gravitatorio que suaviza la transición desde el cúmulo
hacia el dominio de la galaxia central. Para imaginar su función basta pensar en un paisaje donde la pendiente se inclina cada vez más hacia un valle profundo. El halo y la corona definen la parte ancha de esa pendiente, la zona donde las órbitas de las galaxias del cúmulo y de las estrellas externas aún responden a la masa combinada de todo el sistema. A medida que se avanza mentalmente hacia el centro, las contribuciones de estas capas siguen siendo importantes, pero se mezclan con componentes más densos y cercanos al núcleo. Esta estructura en capas importa mucho para interpretar la lente gravitatoria. Cuando la luz de una galaxia de fondo atraviesa el entorno de Abell 1201, siente primero el tirón global del cúmulo y del halo que la desvía en trayectorias suaves. Esa desviación determina la posición general de los arcos largos y de las imágenes externas que se observan alrededor de la galaxia central. Sin embargo, el detalle fino del arco más cercano al núcleo y de la contraimagen tenue no se puede explicar únicamente con ese colchón de masa extendida. Para llegar a esa conclusión, los modelos de lente deben construir paso a paso la contribución del halo de materia oscura y de la corona estelar antes de añadir capas más compactas. Al hacerlo revelan qué fracción de la curvatura del espacio se debe a la materia repartida en grandes volúmenes y cuál se concentra en el corazón de la galaxia. En este punto, una frase de resumen ayuda a fijar la imagen. El halo y la corona son el fondo indispensable sobre el que se recorta el peso excepcional del núcleo. Durante miles de millones de años, la materia oscura del halo ha guiado el flujo de pequeñas galaxias que se acercan al cúmulo, atrapándolas en órbitas variadas y favoreciendo fusiones con la galaxia central. Cada encuentro deja restos estelares dispersos que engrosan la corona alrededor de la elíptica dominante. Así la corona no solo emite una luz suave, sino que también guarda la memoria de antiguas trayectorias y colisiones. En un sentido tranquilo, la corona estelar es como una lluvia de órbitas congeladas cada una, testigo de una historia de acercamiento y captura. Los astrónomos utilizan estas estrellas lejanas como trazadores. Al medir sus velocidades, se puede reconstruir la profundidad del pozo gravitatorio a grandes radios. Esa información complementa lo que se deduce de la lente gravitatoria, que es sensible a la masa total visible y oscura a lo largo del trayecto de la luz. Cuando se combinan las dos líneas de evidencia, la imagen del halo se afina y se reduce la incertidumbre sobre cuánto pesa realmente la región exterior. Esa reducción de incertidumbre resulta fundamental, porque si el halo y la corona ya explicaran toda la curvatura observada, el núcleo no necesitaría ser tan masivo. En cambio, los resultados indican que incluso tras contabilizar cuidadosamente estas capas extendidas, aún falta masa muy concentrada para reproducir el arco interno y la contraimagen. De este modo, el halo oscuro y la corona estelar desempeñan un papel doble. Por un lado, sostienen el cúmulo y esculpen el paisaje general de la lente. Por otro, al quedar bien cuantificados, permiten destacar el exceso de masa en el centro que solo puede atribuirse al hoyo negro ultramasivo. Hacia el final de esta sección, la galaxia central de Abell 1201 puede imaginarse rodeada por una esfera oscura gigantesca, apenas señalada por una corona de estrellas viejas, como luces dispersas en un suburbio lejano de la ciudad galáctica. Dentro de ese marco, el núcleo empieza a perfilarse como algo aún más concentrado, una región donde la pendiente del pozo gravitatorio se vuelve más empinada de lo que el halo y la corona por sí solos producirían. Esta visión deja listo el camino para acercarse un poco más a la envoltura brillante de la galaxia y a las huellas de fusiones pasadas allí, donde las corrientes estelares más densas revelan cómo el crecimiento prolongado pudo alimentar el corazón oscuro que domina la lente silenciosa.
En torno a la galaxia central de Abell 2.1 se despliega una envoltura brillante amplia y suave que parece englobarlo todo en una sola mancha de luz dorada. La idea central es que esa envoltura es el resultado de una larga historia de fusiones de encuentros entre galaxias que con el tiempo han sido absorbidas por el sistema dominante. La luz que se observa hoy no pertenece a una única generación de estrellas, sino a muchas superpuestas mezcladas hasta formar un resplandor continuo. En las imágenes profundas, esa envoltura se extiende más allá del núcleo compacto y se desvanece de manera gradual, sin un borde nítido que marque dónde termina la galaxia. En esa zona externa se esconden las huellas de antiguos encuentros corrientes estelares, arcos tenues y pequeñas irregularidades, en el brillo que delatan restos de galaxias desgarradas. Cada una de esas corrientes se puede imaginar como un río de estrellas que alguna vez pertenecieron a un sistema independiente y que ahora orbitan dentro de la elíptica central. Esta acumulación importa porque indica que la galaxia no siempre tuvo el tamaño y la masa que posee ahora. A lo largo de miles de millones de años, fue creciendo gracias a una sucesión de fusiones mayores y menores en un proceso lento pero constante. En los cúmulos de galaxias este tipo de crecimiento es habitual. Las galaxias más masivas tienden a hundirse hacia el centro debido a la fricción dinámica y acaban integrándose en la galaxia central. Cada fusión deja tras de sí un remanente luminoso que se mezcla con la población estelar preexistente y engrosa la envoltura. Con el paso del tiempo las huellas más antiguas se difuminan, pero las más recientes todavía pueden reconocerse como estructuras alargadas o asimetrías en el brillo. Desde un punto de vista tranquilo, la envoltura brillante es como un archivo desenfocado de todos esos encuentros pasados. No se distinguen claramente las páginas individuales, pero el grosor del libro deja claro que ha habido muchas historias. En términos gravitatorios, esta envoltura cumple un papel importante, suma una gran cantidad de masa estelar que contribuye al pozo central, especialmente dentro de los primeros decenas de kiloparsecs alrededor del núcleo. Cuando la luz de una galaxia de fondo atraviesa esa región, siente el tirón combinado de las estrellas distribuidas en la envoltura y de la materia oscura subyacente. Esa contribución fija la forma general del campo de lente cerca de la galaxia central y ayuda a definir la posición esperada de los arcos principales. Sin embargo, cuando se intenta reproducir con precisión la curvatura del arco interno, observado en Abell 2.1, la masa de la envoltura por sí sola no basta. Los modelos indican que incluso una envoltura muy masiva no puede generar sin ayuda la configuración exacta de imágenes que se ve tan cerca del núcleo. Este detalle convierte a la envoltura en una capa intermedia crucial en la historia. Por un lado es el producto visible de las fusiones que han alimentado el crecimiento del sistema. Por otro, marca el límite hasta donde se puede explicar la lente usando solo la masa extendida de las estrellas. Más hacia adentro, algo aún más concentrado debe tomar el relevo. Volviendo a la imagen serena de la galaxia, se puede pensar en la envoltura como un halo luminoso en el que se entrelazan suaves gradientes de color. Hacia las afueras las estrellas tienden a ser más viejas y rojas, testigos de épocas de formación estelar ya apagadas. Más cerca del centro, la luz se vuelve ligeramente más intensa, aunque en Abell 1201 no domina un núcleo deslumbrante, sino una transición gradual. De vez en cuando observaciones muy sensibles revelan pequeñas fusiones en curso, una galaxia compañera más pequeña que se aproxima y se distorsiona, dejando una cola de estrellas que se incorpora poco a poco a la envoltura principal. Estos episodios continúan alimentando el pozo gravitatorio central, añadiendo un poco más de masa cada vez. A escalas humanas parecería un proceso inmóvil, pero en tiempos cósmicos la galaxia central ha cambiado de forma y tamaño muchas veces.
Esta dinámica de fusiones tiene otra consecuencia importante. Cada galaxia que se acerca al centro no solo aporta sus estrellas y su gas, también trae su propio núcleo oscuro que puede ser un hoyo negro de menor masa. Con el tiempo, esos núcleos pueden hundirse hacia el centro de la galaxia más grande y fusionarse con el hoyo negro principal. De esa manera, la envoltura luminosa que hoy se observa es también el envoltorio visible de una historia de crecimiento interior del núcleo oscuro. Cada fusión profunda debió liberar energía gravitatoria y en épocas pasadas quizá encendió etapas más activas que dejaron ecos débiles en el entorno. Aunque en el presente el núcleo de Abell 1201 parezca tranquilo, las capas de estrellas que lo rodean hablan de un pasado más agitado. En el contexto de la lente gravitatoria, esa historia de fusiones ayuda a entender por qué la galaxia ha terminado en la posición que ocupa dentro del cúmulo y por qué su masa estelar es tan grande. Cuanto más masiva es la envoltura, más fuerte es su contribución al campo gravitatorio, pero los cálculos muestran que incluso sumando todas esas estrellas, queda un excedente de curvatura en la región muy central. Ese excedente prepara el escenario para el siguiente paso. La mente puede quedarse ahora con la imagen de una elíptica gigante envuelta en capas de luz suave marcada por antiguas corrientes estelares apenas visibles. En el interior de esa envoltura, la pendiente del pozo gravitatorio continúa haciéndose más pronunciada. De manera natural, la atención se dirige hacia la zona más interna, donde las órbitas de las estrellas se vuelven rápidas y caóticas, y donde la masa comienza a concentrarse en un núcleo que ya no se puede describir solo con términos de población estelar, sino con la presencia dominante de un hoyo negro que ha heredado una fusión tras otra el peso de muchas historias galácticas. En la familia de galaxias conocidas, la galaxia central de Abell 1201 destaca como una elíptica gigantesca, mucho más grande y más masiva que sistemas más familiares. La idea que guía esta sección es sencilla a entender cómo se compara con galaxias como la Vía Láctea o con elípticas típicas, ayuda a valorar la escala del coloso que se esconde en su centro. La Vía Láctea, con su disco espiral, su bulbo central moderado y su halo de estrellas ya contiene cientos de miles de millones de soles. Aún así, la elíptica de Abell 1201 la supera con holgura en extensión, luminosidad y densidad de estrellas cercanas al núcleo. Desde la distancia, la galaxia central se observa como una mancha ovalada, de luz dorada, sin brazos espirales ni estructuras de gas destacadas. Esa forma lisa e irregular es típica de las grandes elípticas que residen en los centros de cúmulos de galaxias. En su interior, las órbitas estelares no siguen un disco ordenado, sino un entramado de trayectorias que se cruzan en muchas direcciones. Esa mezcla de órbitas crea un brillo uniforme, sin bandas prominentes ni franjas oscuras. Lo que la distingue es principalmente el tamaño del resplandor y la intensidad de la luz en la región central. En las elípticas más pequeñas, el perfil de brillo desciende más rápido con la distancia al núcleo. En cambio, en Abell 1201, la luz se mantiene fuerte en un radio mayor, lo que indica una cantidad de estrellas muy superior. Esa abundancia importa porque cada estrella aporta masa y la suma de todas ellas refuerza la gravedad que rodea el núcleo. Al compararla con otras galaxias gigantes, la imagen se vuelve aún más clara. En muchos cúmulos cercanos, la galaxia central también es una elíptica brillante, pero no siempre se detecta en ellas un hoyo negro tan extremo. Eso significa que una galaxia enorme no garantiza de por sí un núcleo ultramasivo, aunque sí facilita su crecimiento. En el caso de Abell 1201, el tamaño y la luminosidad de la galaxia señalan el potencial necesario para alimentar a un núcleo inusualmente pesado si las condiciones han sido favorables. Otra forma de apreciar la escala
es imaginar el número de estrellas que caben en la región, donde se doblan con más fuerza las trayectorias de la luz de fondo. Esa región vista desde la Tierra ocupa apenas unos píxeles en un detector, pero encierra una cantidad de masa estelar equivalente a muchas galaxias normales. Dentro de ese volumen, cada estrella traza su camino en el pozo gravitatorio dominado por la galaxia y más cerca del centro por el hoyo negro. La relación entre la luminosidad total de la galaxia y la profundidad de ese pozo ha sido objeto de muchas investigaciones. En general, las galaxias más brillantes tienden a alojar hoyos negros más masivos, pero Abell 1201 parece situarse en el extremo alto de esa tendencia. Su brillo es enorme, pero el hoyo negro deducido a partir de la lente gravitatoria está incluso por encima de lo que esa luminosidad sugeriría en otras muestras. Esa desviación importa porque pone a prueba las ideas sobre la coevolución de galaxias y hoyos negros. Tradicionalmente se considera que el crecimiento del núcleo oscuro y el de la galaxia anfitriona están conectados por periodos de actividad en los que el gas que cae al centro brilla, produce vientos y regula la formación de nuevas estrellas. En Abell 1201, la situación actual es la de una elíptica tranquila, sin indicios fuertes de un núcleo activo. La galaxia parece haberse instalado en una fase madura, con la mayor parte de su gas frío ya consumido o expulsado. En ese contexto, el tamaño y la luminosidad de la elíptica reflejan una historia de crecimiento ya casi completada, mientras que el hoyo negro permanece silencioso. El contraste entre la calma aparente y la magnitud de la masa central refuerza la idea de que los episodios más activos pertenecen al pasado profundo del sistema. En la práctica, para quien estudia la lente gravitatoria, la galaxia central es a la vez fondo y herramienta. Fondo porque su brillo difuso sirve de pantalla sobre la cual se dibuja la imagen estirada de la galaxia de fondo. Herramienta porque su masa estelar contribuye de manera decisiva a la curvatura del espacio en la región donde se forman el arco y la contraimagen. La cantidad de luz que emiten sus estrellas permite estimar cuánta masa visible hay en cada zona con ayuda de modelos que relacionan brillo y población estelar. Una vez hecha esa estimación, se compara con la masa total necesaria para reproducir las imágenes de la lente. La diferencia entre ambas revela cuánta masa adicional debe concentrarse en el centro. En Abell 1201, esa diferencia es la que empuja hacia la conclusión de un hoyo negro ultramasivo. Esta comparación constante entre galaxias más familiares elípticas típicas y la gigante central del cúmulo ayuda a anclar la mente en escalas comprensibles. Incluso sin números precisos, basta con imaginar una galaxia que supera en tamaño y luminosidad a las referencias habituales para sentir que en su interior se acumula una enorme cantidad de materia. En el cierre de esta sección, la elíptica de Abell 1200 queda retratada como un gigante luminoso más grande y brillante que la mayoría de las galaxias conocidas, con un interior denso, donde las estrellas se entrecruzan en órbitas complejas. Dentro de ese entramado, cada trayectoria responde a un pozo gravitatorio profundo que la masa estelar por sí sola no explica del todo. Con esa imagen en mente, resulta natural que la atención se desplace ahora hacia el núcleo estelar más inmediato, la región central, donde las velocidades aumentan, las órbitas se vuelven más caóticas y las pistas sobre el peso real del hoyo negro comienzan a hacerse más visibles. En el centro de la galaxia de Abell 1201, la luz se condensa en un núcleo estelar denso y concentrado. La idea central de esta sección es que en esa región las órbitas de las estrellas se vuelven rápidas, desordenadas, y revelan cuánto se hunde el espacio en torno al núcleo oscuro. El brillo ya no es un resplandor suave como en la envoltura exterior, sino una concentración firme
donde cada punto luminoso representa muchos millones de soles. Allí, las estrellas se mueven en todas direcciones sin el orden de un disco, cruzando caminos como abejas en un enjambre tranquilo pero constante. Cada una sigue una órbita moldeada por la suma de la masa estelar y por el pozo gravitatorio central que comienza a dominar las trayectorias. En esa zona la velocidad de las estrellas importa tanto como su número. Al estudiar el ensanchamiento de las líneas de luz que emiten es posible deducir qué tan rápido se desplazan en promedio. Cuanto más rápido se mueven, más profundo debe ser el pozo gravitatorio que las mantiene atadas, porque esas velocidades serían suficientes para escapar si la masa central fuera menor. En la galaxia de Abell 1201, las velocidades estelares medidas en el núcleo son altas incluso para una elíptica gigante. Esa característica sugiere una concentración de masa importante en el centro que va más allá del simple aporte de las estrellas cercanas. La imagen mental es la de una colina muy empinada en el paisaje del espacio, donde las estrellas ruedan en todas direcciones pero siguen atrapadas. Cada una recorre un camino que puede ser alargado, inclinado o casi caótico, dependiendo de su energía y de la distribución de masa. No existe una simetría perfecta, pero en conjunto, el sistema mantiene una estructura estable a lo largo de escalas de tiempo enormes. Para quien mira desde lejos ese núcleo, solo se ve como una región de luz más intensa. Sin embargo, en el lenguaje de las órbitas refleja una danza compleja, un equilibrio entre el impulso de las estrellas y la gravedad que las retiene. La forma de esa danza tiene consecuencias directas sobre la lente gravitatoria. La masa estelar del núcleo contribuye de manera significativa a curvar la luz de la galaxia de fondo, precisamente donde se forma el arco interno. Al modelar el sistema, los astrónomos necesitan asignar a las estrellas una distribución de masas que encaje con sus velocidades observadas. Si ese modelo asignara poca masa al núcleo, las estrellas no podrían moverse tan rápido sin escapar. Si asignara demasiada, la curvatura de la luz sería más fuerte de lo que muestran las imágenes. En Abell 1201, los modelos que respetan las velocidades estelares indican que el núcleo de estrellas ya es muy masivo, pero aún así no explica por completo la forma fina del arco y la presencia de la contraimagen. Esta tensión entre lo que indican las estrellas y lo que exige la luz de fondo es uno de los puntos interesantes del sistema. Las velocidades altas dicen que hay un pozo profundo. Las imágenes de la lente dicen que ese pozo es todavía más angosto en el centro. En medio de estas dos líneas de evidencia aparece el hoyo negro ultramasivo, como solución natural, una masa concentrada dentro de una región tan pequeña que no se resuelve directamente en las imágenes. Antes de llegar a esa conclusión, el núcleo estelar merece un momento de contemplación lenta. Se puede imaginar una región donde la densidad de estrellas supera con creces la de las zonas externas. Cada estrella describe su órbita en silencio sin colisiones directas, pero sometida a cambios suaves debido a la influencia conjunta de todas las demás. En un periodo largo, esas interacciones modifican las trayectorias y permiten que algunas estrellas se acerquen más al centro. Ocasionalmente una de ellas puede perder energía suficiente para caer hacia regiones más íntimas del pozo gravitatorio, donde la influencia del hoyo negro se vuelve dominante. Otras, en cambio, pueden ganar energía y desplazarse a órbitas algo más alejadas. El resultado es una distribución de velocidades y posiciones que guarda memoria de la historia de crecimiento del núcleo. Para la lente gravitatoria, lo relevante es cómo se reparte la masa de todas esas estrellas dentro de los radios donde se observan las imágenes distorsionadas de la galaxia de fondo. Cuando se suman las contribuciones del halo de la envoltura y del núcleo estelar, se obtiene un perfil de masa que ya es muy profundo. Sin embargo, al comparar con la posición precisa del arco interno y con la tenue contraimagen cercana al centro,
los modelos muestran un pequeño pero persistente desajuste. Falta un componente adicional aún más compacto para que la imagen calculada coincida con la observada. En el cierre de esta sección, el núcleo estelar de Abell 1201 se queda como una región vibrante y densa, donde las estrellas corren en órbitas rápidas dentro de un pozo casi insondable. Esa zona es el último nivel claramente atribuible a la masa estelar, el tramo en el que las observaciones dinámicas aún pueden seguir el rastro de las trayectorias. Más adentro, en una región demasiado pequeña, incluso para esas medidas, el peso comienza a concentrarse en algo que ya no es una distribución de estrellas, sino un único objeto oscuro. El relato está ahora listo para pasar del lenguaje de las órbitas estelares al lenguaje del pozo gravitatorio central y a la forma en que ese pozo extendido desde la escala del cúmulo hasta el corazón de la galaxia se completa con la presencia silenciosa del hoyo negro ultramasivo. En el centro de la galaxia de Abell 1201, el pozo gravitatorio se vuelve especialmente profundo. La idea central de esta sección es mostrar cómo esa concentración de masa curva el espacio y ordena movimientos y luz. Desde las afueras del cúmulo hasta el núcleo, la curvatura aumenta de forma suave pero constante. El halo de materia oscura y la envoltura estelar forman las laderas anchas de esta depresión invisible. El núcleo de estrellas marca una zona más inclinada, donde las órbitas se aceleran y se desordenan. Sin embargo, justo en el centro, la pendiente se acentúa aún más, como si hubiera un peso adicional escondido. El concepto de pozo gravitatorio es sencillo: más masa en un lugar significa un hundimiento mayor del espacio alrededor. En términos de movimiento, eso implica que objetos y luz tienden a caer hacia ese lugar o quedan atrapados en órbitas. En una galaxia común, la mayor parte de la curvatura proviene de estrellas gas y halo oscuro extendidos. En Abell 1201, la suma de esas capas ya produce un pozo profundo que sostiene cúmulo y galaxia central. Las galaxias del cúmulo giran dentro de ese paisaje curvado y las estrellas de la elíptica ocupan las regiones internas. Sin embargo, los datos indican que la forma del pozo cerca del centro no puede explicarse solo con masa repartida. Las velocidades estelares altas y la manera en que se doblan las imágenes de fondo exigen una curvatura aún más intensa. En voz tranquila puede imaginarse una superficie elástica hundida por el peso de una gran esfera luminosa. Esa esfera representa la galaxia central apoyada sobre el colchón del halo oscuro del cúmulo. El halo y la envoltura estelar forman una cuenca amplia suave que desciende gradualmente hacia el núcleo. El núcleo de estrellas hunde un poco más esa superficie y vuelve más pronunciada la caída en la región interna. Pero la forma del arco de luz observado cerca del centro sugiere un hundimiento extra muy localizado. Es como si en el fondo de la cuenca descansara una esfera adicional más pequeña, pero mucho más pesada. Esa esfera invisible simboliza el hoyo negro central que completa la forma del pozo en las escalas más pequeñas. Esta imagen ayuda a entender por qué diferentes rayos de luz reaccionan de manera distinta al atravesar el cúmulo. Los rayos que pasan lejos sienten sobre todo la curvatura amplia del cúmulo y del halo oscuro. Los que rozan la galaxia central perciben además la atracción de la envoltura luminosa y del núcleo estelar. Solo los que atraviesan la región muy cercana al centro sienten con fuerza el pozo agudo del hoyo negro. En conjunto, estas contribuciones producen una lente compuesta donde aparecen arcos contra imágenes y sutiles deformaciones de brillo. Los modelos buscan un perfil de pozo que reproduzca todas esas huellas de luz al mismo tiempo. En Abell 1201, el ajuste fino revela que la masa central no puede estar distribuida de forma completamente suave. Una parte importante debe concentrarse en un radio minúsculo,
mucho menor que el tamaño del núcleo estelar. Esa concentración extrema marca la frontera entre describir el centro como un conjunto de estrellas o como un solo objeto oscuro. Desde el punto de vista del espacio curvado, el hoyo negro es la culminación del pozo construido por todas las demás capas. No funciona como un elemento separado, sino como el punto donde la curvatura alcanza su intensidad máxima. En esa región íntima, la luz que intenta escapar queda atrapada si cruza un límite llamado horizonte de sucesos. En Abell 1201, ese horizonte no se resuelve en las imágenes, pero sus efectos se manifiestan a distancia. La forma precisa del arco interno y de la contraimagen cercana al núcleo delata la profundidad final del pozo. Cada pequeño desplazamiento observado equivale en los modelos a un cambio en la masa concentrada en el centro. Cuando se ajustan halo, envoltura y núcleo estelar, hasta donde lo permiten otras mediciones, aún falta curvatura cercana al núcleo. La única forma estable de añadir esa curvatura es introducir una masa puntual enorme asociada al hoyo negro ultramasivo. Con esa masa, la lente calculada reproduce la posición y el brillo relativos de las imágenes observadas alrededor del núcleo. El pozo gravitatorio central se presenta entonces como una estructura ordenada ancha en el cúmulo más inclinada en la galaxia aguda en el centro. Las estrellas se mueven en sus órbitas dentro de este paisaje, obedeciendo a la forma global del pozo. La luz de la galaxia de fondo recorre caminos curvos que dibujan en el cielo una silueta indirecta de ese relieve invisible. Desde la escala del cúmulo hasta la escala del horizonte, todo el sistema funciona como una sola pieza de gravedad entrelazada. En el siguiente tramo del relato, la atención se acercará aún más a las huellas visibles de esta curvatura extrema. Se concentrará en el arco extraño y en la tenue contraimagen, casi apoyada sobre la luz tranquila del núcleo galáctico. En las imágenes profundas de Abell 1201 hay un detalle que al principio podría pasar desapercibido. Cerca de la galaxia central, sobre su resplandor dorado, asoma un arco fino de luz que se curva con elegancia alrededor del núcleo. La idea central de esta sección es detenerse en ese arco y en la contraimagen tenue que lo acompaña, porque juntos revelan la presencia del hoyo negro ultramasivo de una manera silenciosa pero precisa. El arco no es una estructura interna de la galaxia, ni un brazo espiral, ni una corriente estelar. Su color y su forma lo delatan como la imagen estirada de una galaxia más lejana, situada detrás del cúmulo y vista a través de la lente gravitatoria formada por Abell 1201. En la fotografía, el arco recorta una porción suave de la luz del núcleo como una línea pálida que sigue una trayectoria curvada. La curvatura es suave pero no arbitraria, se adapta a la forma del potencial gravitatorio proyectado en el plano del cielo. En otras palabras, el arco dibuja una de las trayectorias preferentes que la luz de la galaxia de fondo puede seguir al pasar cerca del cúmulo. Lo que lo hace especialmente interesante es su proximidad al centro de la galaxia elíptica. No se sitúa en las regiones externas del cúmulo, donde los arcos suelen ser más grandes y más separados del núcleo central. Este arco parece apoyarse casi sobre la luz del corazón de Abell 1201, señalando que la trayectoria de los fotones ha cruzado una zona donde ya domina la combinación de masa de la galaxia y del hoyo negro. Al mirar con más detenimiento, las observaciones revelan algo aún más delicado. Además del arco principal se ve una pequeña mancha de luz, una contraimagen tenue muy cercana al centro brillante. Esa contraimagen tiene un brillo discreto parcialmente sumergido en el resplandor del núcleo y podría confundirse con una irregularidad o una estrella superpuesta. Sin embargo, su posición y su forma encajan con lo que se espera de una imagen secundaria de la galaxia de fondo.
En el contexto de la lente gravitatoria, una fuente alineada con una masa produce varias imágenes que pueden ser arcos o manchas más compactas. El arco brillante se forma donde la amplificación es fuerte y la distorsión alarga la imagen. La contraimagen, en cambio, suele ser más pequeña y menos amplificada, situada en una región donde el potencial crea un camino alternativo para la luz. En Abell 1201, la localización de esa contraimagen tan cerca del núcleo es la clave que obliga a considerar una masa central muy concentrada. Si solo estuvieran presentes la masa del cúmulo, el halo oscuro y la galaxia, la contraimagen aparecería en otro lugar o con otra propiedad. En las reconstrucciones detalladas, los astrónomos ajustan la posición de la fuente de fondo y la distribución de masa de la lente para reproducir simultáneamente el arco y la contraimagen. Es un proceso paciente que busca una combinación de parámetros capaz de explicar cada punto brillante observado. Sin la contraimagen, habría más libertad para modificar la masa de la galaxia de forma difusa. Con la contraimagen, esa libertad se reduce. El sistema exige una curvatura extra en la región central para que los rayos de luz puedan doblarse en el ángulo correcto y formar esa pequeña mancha tan cerca del núcleo. De forma tranquila, la escena puede imaginarse como un juego de caminos de luz que rodean una montaña de gravedad. La galaxia de fondo emite sus fotones en todas direcciones. Algunos toman rutas relativamente directas y apenas se desvían. Otros pasan por las laderas del cúmulo y sufren desviaciones suaves que los transforman en arcos lejanos. Un conjunto pequeño de rayos viaja por rutas casi rasantes al núcleo de Abell 1201. Esos rayos sienten de forma intensa la combinación de masa de la galaxia y del hoyo negro y salen reorientados de manera que el observador los ve agrupados en el arco interno y en la contraimagen. El arco llama la atención de inmediato. La contraimagen, en cambio, recompensa la mirada paciente. Su delicadeza visual contrasta con el peso de la información que contiene. Indica que el pozo gravitatorio central es más profundo y estrecho de lo que sería si solo hubiera estrellas y materia oscura distribuida. En este contexto, la expresión hoyo negro ultramasivo deja de ser una etiqueta abstracta y se vuelve la respuesta natural a una pregunta concreta. ¿Qué forma de pozo necesita la luz para dibujar exactamente ese arco y esa mancha sobre el resplandor del núcleo? El efecto sigue siendo sereno, sin destellos ni explosiones, pero su interpretación empuja hacia masas extremas. Mientras la mente descansa sobre la imagen, puede quedarse con la escena simple de una galaxia central dorada y un arco claro que la abraza. Muy cerca del centro, una pequeña chispa de luz secundaria señala el lugar donde la curvatura es máxima. El resto del cúmulo se mantiene como un fondo tranquilo de galaxias más débiles que enmarcan el fenómeno sin competir con él. La sección se cierra dejando instalado ese par de signos luminosos como protagonistas silenciosos. El arco y la contraimagen quedan listos para convertirse en los datos que alimentarán la construcción de modelos donde cada desvío minúsculo se traducirá en masa. El relato puede avanzar ahora hacia la descripción de cómo se ensamblan esos modelos de lente por capas y de qué forma van revelando pieza a pieza el peso descomunal del hoyo negro que habita en el centro de la galaxia de Abell 1201. En el corazón del cúmulo de Abell 1201, el arco y la contraimagen que rodean a la galaxia central se convierten en pistas para construir un modelo de lente por capas. La idea central de esta sección es seguir con calma cómo se levantan esos modelos, añadiendo paso a paso los distintos componentes de masa hasta reproducir lo que las imágenes muestran. El procedimiento comienza casi siempre por lo más amplio. Primero se representa el cúmulo como una distribución suave de materia que incluye el halo oscuro
y la contribución media de todas las galaxias que lo forman. Esa capa se describe mediante un perfil de densidad que cambia con la distancia al centro y que fija la curvatura general del espacio en la región. Con esta base, la luz de la galaxia de fondo ya se deforma y aparecen arcos externos y elongaciones suaves. Sin embargo, la forma precisa del arco interno cerca de la galaxia central todavía no se reproduce. El siguiente paso consiste en añadir el peso específico de la galaxia elíptica dominante. Se introduce una distribución de estrellas basada en su brillo observado, ajustando una relación entre luz y masa que sea razonable para una población estelar vieja. Esa relación indica cuánta masa visible se asocia a cada unidad de luz en diferentes zonas. Al sumar esta capa de masa estelar al halo del cúmulo, el modelo empieza a generar estructuras más concentradas en torno al centro. El arco interno se hace más marcado y la posición de algunas imágenes se acerca a la observada. Aún así, quedan diferencias sutiles, especialmente en la localización exacta de la contraimagen. Para afinar el modelo se ajustan parámetros como la forma del halo y la distribución de masa en la envoltura luminosa. Cada cambio altera ligeramente los caminos que puede seguir la luz de la galaxia de fondo. El objetivo es lograr que las imágenes calculadas coincidan lo mejor posible con la posición y la forma del arco y de la contraimagen reales. A pesar de estos ajustes cuidadosos, hay un punto en el que las capas suaves dejan de ser suficientes. La contraimagen observada tan cercana al núcleo brillante requiere una curvatura más intensa en el centro del modelo. Si no se añade nada más, el modelo tiende a producir una contraimagen desplazada o directamente a no producirla. Es aquí donde entra la capa final, la de una masa puntual o muy concentrada en el núcleo. En términos de lente gravitatoria, una masa puntual es una forma sencilla de representar un objeto cuya extensión física es mucho menor que la escala de resolución de las imágenes. Para la luz que pasa a distancias mayores que ese tamaño diminuto, la masa se comporta como si estuviera concentrada en un punto. Al introducir esta componente compacta en el centro del modelo, la curvatura del espacio se vuelve más aguda en una región muy pequeña. Los rayos de luz que pasan cerca del núcleo sienten un tirón extra y sus trayectorias se doblan con un ángulo mayor. Como resultado, la posición del arco interno y de la contraimagen puede ajustarse hasta encajar con lo que las observaciones muestran. En los cálculos se varía la masa de esta componente puntual hasta que las imágenes simuladas coinciden en posición y brillo con las imágenes reales. Cuando la masa es demasiado baja, el modelo sigue fallando en la reproducción de la contraimagen. Cuando la masa es demasiado alta, las imágenes se distorsionan en exceso o aparecen configuraciones que no se ven en los datos. Hay un valor intermedio en el que el conjunto de capas desde el halo del cúmulo hasta el punto central produce un mapa de luz casi indistinguible del observado. Ese valor intermedio corresponde a un hoyo negro de alrededor de 33.000 millones de masas solares. Un aspecto revelador de este ejercicio es comprobar qué ocurre si se intenta eliminar la masa puntual del modelo. Al retirar el hoyo negro, el perfil de masa central se vuelve más suave. Los rayos de luz ya no sienten el mismo tirón extremo en la región más interna. En la simulación, el arco interno cambia de forma y la contraimagen se desplaza, se debilita o incluso desaparece. Ningún reajuste razonable en la distribución de estrellas o en el halo logra recuperar al mismo tiempo la posición y el brillo de ambas imágenes. Esta sensibilidad muestra que el componente compacto no es un adorno opcional del modelo, sino una pieza necesaria para que la lente funcione como la imagen indica. En la mente queda así la figura de un sistema construido por capas gravitatorias, donde cada nivel aporta parte de la curvatura.
El cúmulo enmarca la galaxia, concentra el núcleo estelar a fila, y el hoyo negro completa el pozo en las escalas más pequeñas. Con este marco, la lente de Abell 1201 deja de ser solo una imagen hermosa y se convierte en una balanza silenciosa. Una balanza que, al deformar la luz de una galaxia lejana, revela el peso extremo concentrado en el centro de una galaxia aparentemente tranquila. En el modelo completo de Abell 1201, la suma de capas gravitatorias conduce finalmente a un resultado claro y sorprendente. La idea central de esta sección es contemplar el nacimiento en los cálculos de un hoyo negro ultramasivo, cuya masa alcanza alrededor de 33.000 millones de soles. No aparece de golpe, sino como la única solución estable, cuando el modelo de lente intenta reproducir cada detalle del arco y de la contraimagen. A medida que se ajustan las distintas componentes de masa desde el cúmulo hasta el núcleo estelar, el valor de ese componente central se va delimitando con paciencia. Cada pequeño cambio en la masa puntual mueve la posición y el brillo de las imágenes como si se estuviera afinando un instrumento delicado. Cuando la masa es baja, el arco interno se forma demasiado lejos del núcleo y la contraimagen queda mal situada o casi perdida. Cuando la masa es excesiva, el modelo produce distorsiones que las observaciones no muestran o genera imágenes adicionales que no aparecen en los datos. Entre esos extremos, los cálculos convergen hacia una cifra concreta dentro de un margen de incertidumbre que sitúa al hoyo negro de Abell 1201 en el grupo de los más pesados conocidos. Ese peso extraordinario importa porque coloca a este objeto en una categoría llamada ultramasiva, por encima incluso de muchos hoyos negros de núcleos activos muy brillantes. Para hacerse una idea de la escala, basta recordar que el hoyo negro del centro de la Vía Láctea reúne unos pocos millones de soles. En el centro de Abell 1201, en cambio, la masa inferida es miles de veces mayor que esa referencia doméstica, incluso comparado con los núcleos de algunas galaxias elípticas cercanas que albergan hoyos negros de miles de millones de masas solares. El de Abell 1201 se sitúa en la parte alta de la distribución. Esta diferencia lo convierte en un punto de prueba para las teorías sobre el crecimiento de estos objetos. Surgen preguntas tranquilas. ¿Cuánto tiempo ha tardado en alcanzar esa masa? ¿Cuánto gas y cuántas fusiones de hoyos negros menores han contribuido? Hoy, sin embargo, el núcleo se muestra silencioso en luz visible, y solo la lente gravitatoria revela el peso real del coloso. Esa combinación de calma aparente y masa extrema da al sistema un carácter ligeramente paradójico. No hay destellos violentos que delaten el centro, pero el espacio alrededor está curvado con una intensidad que requiere un objeto compacto fuera de lo común. En este punto, la comparación con otros hoyos negros famosos aparece de manera natural. Algunos se conocen por ser motores de cuásares lejanos tan luminosos que superan el brillo de sus galaxias anfitrionas. Otros se han pesado a partir de las órbitas de estrellas individuales que giran a su alrededor en tiempos relativamente cortos. El de Abell 1201, en cambio, se da a conocer por la forma que impone a la luz de una galaxia de fondo. El mecanismo es distinto, pero la conclusión coincide. En el centro se concentra una masa gigantesca. Esta coincidencia entre métodos diferentes refuerza la idea de que la categoría de hoyos negros ultramasivos no es una curiosidad aislada, sino una parte real del inventario cósmico. En la mente se puede formar una imagen serena de este objeto, no como una esfera visible, sino como una región del espacio de la que nada escapa una vez cruzado cierto límite. Fuera de ese límite, la materia puede seguir órbitas muy cerradas o caer hacia el horizonte. Esa estructura invisible no necesita mostrarse directamente para influir en lo que se observa. Su huella queda escrita en el arco fino que abraza el núcleo de la galaxia central
y en la pequeña contraimagen que se esconde casi en el resplandor. Desde una perspectiva más amplia, el nacimiento del ultramasivo en los modelos de Abell 1201 sugiere que otros cúmulos lejanos pueden albergar colosos similares. Si una sola lente tranquila ha permitido descubrir futuras encuestas profundas que cartografíen miles de cúmulos, podrían revelar muchos más. Cada nuevo sistema añadiría una marca al gráfico que relaciona la masa de los hoyos negros con las propiedades de sus galaxias y cúmulos. Con el tiempo, ese gráfico podría mostrar si objetos como el de Abell 1201 son excepciones raras o la punta visible de una población más amplia. Mientras esas perspectivas se despliegan, el relato permanece centrado en este caso concreto. En el núcleo de una galaxia aparentemente serena, los modelos de lente han dado forma a una presencia ultramasiva. No se oye, no se ve directamente, pero pesa tanto como miles de millones de estrellas juntas. En la quietud del cúmulo, ese peso mantiene tenso el tejido del espacio y completa el pozo gravitatorio que se extiende desde las regiones externas hasta el mismo centro. La sección se cierra dejando la idea de que en Abell 1201 la lente gravitatoria no solo embellece el cielo con arcos delicados, también ha permitido reconocer de manera silenciosa un hoyo negro cuya masa se aproxima a los límites de lo que se creía posible en una galaxia dormida. En el núcleo de la galaxia central de Abell 1201 no hay destellos violentos ni chorros deslumbrantes. La región aparece tranquila, bañada en una luz uniforme como cualquier otro núcleo de una elíptica madura. La idea central de esta sección es que, a pesar de esa calma aparente, el centro esconde un hoyo negro ultramasivo, cuya presencia solo se delata a través de la lente gravitatoria. Sin esa curvatura precisa de la luz de fondo, el coloso podría pasar inadvertido, confundido con un núcleo estelar algo pesado pero ordinario. En luz visible, el centro de la galaxia muestra un brillo suave, sin el punto intenso que caracteriza a muchos núcleos activos. No se aprecian chorros finos que se extiendan en radio o en rayos X, ni burbujas de gas caliente talladas por emisiones recientes. Todo sugiere una fase de reposo en la que el hoyo negro central apenas devora materia y se limita a sostener el pozo gravitatorio que ha construido a lo largo de miles de millones de años. Esa quietud importa porque recuerda que la mayor parte de la vida de un hoyo negro puede transcurrir en silencio sin señales espectaculares. Durante cortos intervalos cósmicos, algunos núcleos se encienden, brillan como cuásares y esculpen su entorno con vientos potentes. Durante intervalos mucho más largos, en cambio, absorben solo pequeñas cantidades de gas, se alimentan de restos dispersos y mantienen una actividad tenue. Abell 1201 parece encontrarse en esta etapa reposada. El gas frío disponible en las regiones centrales es escaso y no forma un disco de acreción brillante. Las estrellas del núcleo siguen sus órbitas rápidas y en ocasiones alguna se acerca demasiado al horizonte, pero estos episodios son raros en escalas humanas. Desde una perspectiva serena, el hoyo negro actúa como un ancla invisible que mantiene ordenados el movimiento y la estructura del núcleo estelar. Lo impresionante es que, a pesar de esta discreción, su masa es suficiente para modificar con fuerza el camino de la luz que pasa cerca. La lente gravitatoria se convierte así en la herramienta principal para detectarlo. Allí donde los ojos solo verían un núcleo ligeramente desenfocado, la física de la luz curvada revela un pozo extremo. El arco interno y la contraimagen apoyados sobre el resplandor de la galaxia funcionan como un revelador suave de una presencia que no grita, solo pesa. De este modo, Abell 1201 ofrece un retrato distinto de los hoyos negros más masivos. No aparece como un faro que ilumina el espacio, sino como una roca enterrada
que solo se identifica por la forma en que cambia el curso de un río subterráneo. La luz de la galaxia de fondo es ese río, y los arcos y manchas que produce son las marcas en la superficie del terreno. La calma del núcleo impide que el brillo del hoyo negro eclipse a las estrellas, pero la lente gravitatoria sigue registrando su masa. En otros sistemas, la masa central se infiere a partir del movimiento de gas caliente o de chorros relativistas. Aquí no hay tales señales. El núcleo dormido obliga a depender de las trayectorias de la luz lejana para estimar su peso. Esa diferencia añade un matiz importante al mapa de los hoyos negros conocidos. Sugiere que existen muchos núcleos ultramasivos que no se muestran como fuentes luminosas, sino solo como modificadores discretos del paisaje gravitatorio. En este contexto, Abell 1201 funciona como un ejemplo de cómo una galaxia puede albergar un corazón desproporcionado sin anunciarlo con llamas de radiación. La galaxia central parece una elíptica más del cúmulo, aunque algo grande y brillante. Sus estrellas envejecidas emiten una luz cálida y estable. El gas denso ha sido en gran parte consumido o expulsado en épocas anteriores. Cualquier episodio violento ligado al crecimiento del hoyo negro se ha difuminado en el tiempo. Lo que queda es un equilibrio suave entre la masa estelar, el halo oscuro, y el núcleo oscuro que domina las escalas más internas. La lente gravitatoria aprovecha este equilibrio. El hecho de que el hoyo negro esté en calma ayuda a que el arco y la contraimagen se vean con nitidez, sin quedar enterrados bajo un resplandor nuclear excesivo. El núcleo dormido paradójicamente facilita que su propia existencia pueda deducirse de manera precisa. No hay destellos que saturen la imagen ni variaciones rápidas de brillo que confundan las observaciones. Solo hay una luz de fondo curvada con regularidad por una masa constante. Esta situación también tiene implicaciones para el futuro. Si muchos cúmulos lejanos albergan núcleos similares, su detección dependerá de observar con suficiente profundidad los arcos que envuelven a sus galaxias centrales. La técnica ensayada en Abell 1201 podría repetirse en otros sistemas, buscando de nuevo la firma de un hoyo negro silencioso en el patrón de imágenes de fondo. En esa expansión tranquila de la muestra, los núcleos más ruidosos y los más callados se irán sumando al inventario hasta construir un panorama más completo de cómo crecen y descansan estos objetos. En la escena presente, sin embargo, lo que domina es la impresión de una lente silenciosa, un cúmulo de galaxias, una elíptica gigante, un núcleo aparentemente sosegado y en el centro un hoyo negro que apenas se deja notar. Solo al seguir el camino de la luz de una galaxia remota, se hace evidente que bajo la calma se esconde una masa descomunal. La sección se cierra con esa imagen tranquila. La galaxia central continúa brillando de forma constante, el arco sigue rodeando su luz, y la contraimagen permanece como una chispa suave muy cerca del núcleo. La historia puede avanzar ahora hacia las relaciones que vinculan masas centrales y galaxias anfitrionas, y hacia lo que significa encontrar un núcleo tan pesado en una galaxia que en apariencia solo descansa en el centro del cúmulo. En los estudios de galaxias y hoyos negros existe una idea sencilla que suele cumplirse con bastante regularidad. Las galaxias más masivas y luminosas tienden a albergar hoyos negros más pesados en sus centros. La idea central de esta sección es que Abell 1201 parece romper parcialmente esa regla, situando a su hoyo negro por encima de lo esperado para una galaxia aunque gigante como la suya. Durante décadas, los astrónomos han trazado gráficos donde colocan puntos que representan parejas de valores. La masa del hoyo negro en un eje y alguna propiedad de la galaxia en el otro. La propiedad puede ser la luminosidad del bulbo, la cantidad de estrellas del núcleo o la velocidad media con que esas estrellas se mueven. Cuanto mayor es la velocidad estelar,
más profundo suele ser el pozo gravitatorio central y por tanto más masivo el hoyo negro asociado. Los puntos repartidos en esos gráficos se alinean de forma aproximada sobre una banda alargada. No es una línea perfecta, pero sí una tendencia clara. La mayoría de las galaxias conocidas se acomodan dentro de esa banda con variaciones moderadas. En ese contexto, Abell 1201 ocupa una posición llamativa. Su galaxia central es enorme y brillante como ya se ha visto, de modo que se espera un hoyo negro grande. Sin embargo, la masa deducida a partir de la lente gravitatoria la coloca por encima de la banda donde se agrupan sistemas parecidos. Dicho de forma suave, el núcleo oscuro parece sobredimensionado en comparación con su envoltura estelar. Esta desviación importa porque sugiere que las relaciones habituales entre galaxias y hoyos negros quizá no sean completas en entornos tan extremos. Una posibilidad es que en las primeras etapas de la historia de Abell 1201, el hoyo negro creciera muy deprisa, tal vez, mediante fusiones repetidas con otros hoyos negros que descendían hacia el centro junto con galaxias más pequeñas. En ese escenario, el núcleo oscuro podría haber ganado masa más rápido de lo que la galaxia anfitriona era capaz de aumentar su luminosidad. Otra posibilidad es que la posición privilegiada en el centro del cúmulo haya facilitado un suministro de materia distinto al de galaxias aisladas. El entorno denso pudo canalizar gas y núcleos hacia la región central de forma más eficiente durante una fase temprana. Con el paso del tiempo, las reservas de gas frío se agotaron, la galaxia dejó de formar estrellas con la misma intensidad, y el hoyo negro se asentó en una fase silenciosa. La galaxia se estabilizó como una elíptica brillante, pero el núcleo oscuro conservó la huella de aquel crecimiento acelerado. En un gráfico imaginario donde se representa la masa del hoyo negro frente a la masa de la galaxia, Abell 1201 se ve como un punto ligeramente separado del grupo central. No tan lejano como para romper todas las reglas, pero lo bastante desplazado para llamar la atención. Esa separación suave invita a revisar los modelos que describen cómo se desarrollan estas relaciones. Durante años se ha pensado que la retroalimentación de los núcleos activos regula el crecimiento conjunto de galaxia y hoyo negro. En periodos de alta actividad, el gas que cae al centro enciende el núcleo, produce vientos y radiación intensa, y al mismo tiempo frena la formación de nuevas estrellas al calentar o expulsar el gas disponible. Esta autorregulación empuja al sistema hacia una especie de equilibrio donde la masa del hoyo negro guarda una proporción aproximada con la masa del bulbo estelar. En el caso de Abell 1201, la presencia de un hoyo negro tan masivo en una galaxia que hoy parece tranquila plantea la posibilidad de que el equilibrio se haya alcanzado por caminos más complejos. Tal vez hubo episodios múltiples de actividad separados por largos intervalos de calma. Tal vez las fusiones de núcleos en el centro del cúmulo rompieron la proporcionalidad simple entre masa estelar y masa del hoyo negro. Sea cual sea el detalle, el resultado actual es un sistema donde la galaxia central sigue siendo grande, pero el núcleo oscuro se sitúa en el extremo alto de la escala. Esta situación sirve como recordatorio de que las relaciones de escala son herramientas estadísticas. Funcionan muy bien para poblaciones amplias y para tendencias globales, pero pueden presentar excepciones significativas en casos individuales. Abell 1201 parece ser uno de esos casos, y su estudio ayuda a comprobar hasta dónde se extiende la validez de las reglas generales. En un futuro cercano, si se descubren más hoyos negros sobredimensionados, mediante lentes silenciosas, las curvas que describen estas relaciones deberán ajustarse. Es posible que aparezca una rama específica para galaxias centrales de cúmulos o para sistemas que han experimentado historias de fusiones especialmente ricas. En ese nuevo mapa, Abell 1201
dejaría de ser un punto solitario y se convertiría en uno de varios ejemplos. Mientras tanto, en el relato presente, el sistema conserva su carácter especial. Una galaxia central muy brillante, sí, pero con un núcleo que parece haber crecido un poco más que sus compañeras de masa comparable. La mente puede imaginar de nuevo el gráfico con su nube de puntos, y por encima de la banda principal, 1 o 2 puntos que sobresalen ligeramente. Cada uno corresponde a un hoyo negro que ha tomado ventaja en la carrera del crecimiento. Abell 1201 ocupa uno de esos lugares elevados. En el cierre de esta sección, el énfasis vuelve a la idea de que una única lente gravitatoria ha sido suficiente para identificar y pesar un núcleo que desafía las expectativas simples. El siguiente paso del relato se dirige de manera natural hacia el horizonte de nuevos sondeos del cielo, que podrán buscar en muchos cúmulos lejanos otros puntos elevados como este, y comprobar si el caso de Abell 1201 es una rareza aislada o el primer miembro visible de una población más amplia. En el horizonte de la observación del cielo, la lente silenciosa de Abell 1201 anuncia la posibilidad de una cosecha mucho más amplia de hoyos negros ocultos. La idea central de esta sección es mirar hacia esos futuros sondeos que cartografiarán miles de cúmulos y galaxias buscando arcos y contraimágenes tan delicados como los de este sistema. Misiones dedicadas a escudriñar el cosmos profundo, con campos de visión amplios y tiempos de exposición largos, preparan un catálogo de lentes gravitatorias que todavía no existe. Cada nuevo arco cerca del núcleo de una galaxia central será una invitación a pesar su pozo gravitatorio con el mismo cuidado aplicado en Abell 1201. En esa perspectiva, Abell 1201 funciona como un caso de prueba, un prototipo que muestra qué tipo de información puede extraerse de una sola lente bien medida. El sistema enseña que no son necesarios núcleos deslumbrantes ni chorros espectaculares para deducir masas extremas. Basta una alineación favorable, una galaxia de fondo bien colocada y una observación profunda. En futuros mapas del cielo, los telescopios registrarán millares de arcos, algunos grandes y lejanos del centro de sus cúmulos, otros pequeños y apoyados sobre la luz de galaxias centrales. Entre esas formas, los arcos internos y las contraimágenes cercanas a los núcleos serán los más valiosos para pesar hoyos negros silenciosos. El trabajo de selección será cuidadoso. En las imágenes brutas, muchos arcos se confunden con estructuras de las propias galaxias o con superposiciones casuales. Algoritmos de búsqueda y ojos entrenados revisarán las imágenes para identificar patrones característicos del lente. Arcos curvados de forma coherente, pequeñas manchas, repetidas detalles que indican la presencia de una masa concentrada. Cada candidato se convertirá en una oportunidad de aplicar modelos por capas, tal como se ha hecho en Abell 1201. En esta labor, las grandes encuestas de próxima generación aportarán algo más que cantidad. Su estabilidad y su profundidad uniforme permitirán detectar estructuras muy tenues, parecidas a la contraimagen delicada que acompaña al arco de Abell 1201. Con más ejemplos de este tipo, las muestras de hoyos negros ultramasivos dejarán de depender solo de los núcleos activos más ruidosos. Se sumarán núcleos tranquilos como el de este cúmulo, que solo se revelan al doblar la luz de galaxias de fondo. En un catálogo futuro, cada sistema de lente con un arco interno y una contraimagen bien resuelta añadirá un punto al diagrama de masas. Algunos seguirán la tendencia conocida entre galaxias y hoyos negros. Otros, como Abell 1201, se situarán por encima o por debajo de esa banda y obligarán a refinar los modelos. Con el tiempo, las desviaciones dejarán de ser curiosidades individuales, para convertirse en patrones que hablan de entornos particulares o de historias de fusiones ricas. Desde una perspectiva más amplia,
La cosecha de lentes silenciosas también mejorará el mapa de la distribución de materia oscura en el universo. Cada cúmulo modelado con precisión revelará cómo se reparte la masa desde las afueras hasta el núcleo central. Esa información se combinará con otras observaciones para construir un cuadro más completo de cómo ha evolucionado la estructura cósmica. En medio de ese esfuerzo, los hoyos negros ultramasivos detectados mediante lentes serán piezas clave en la conexión entre escalas. Representan el punto donde la gravedad se concentra al máximo dentro de cada cúmulo o galaxia, y su número y distribución cuentan una parte importante de la historia de ensamblaje del universo. La escena puede imaginarse como una red de cúmulos distantes, cada uno con su galaxia central bañada en luz suave. Frente a algunos de ellos, una galaxia de fondo alineada con precisión deja su firma en forma de arco fino y de contraimagen discreta. Los observatorios reúnen esas firmas una tras otra, como quien recoge hojas de luz en un cuaderno silencioso. En cada hoja, los modelos reconstruyen el pozo gravitatorio central y extraen una estimación de la masa oculta. Abell 1201 es solo una de esas hojas. A medida que el cuaderno se llene, será posible comparar muchos núcleos y distinguir tendencias que hoy solo se insinúan. Lo que ahora es un caso singular se convierte en parte de una familia amplia. El hoyo negro de 33.000 millones de soles deja de ser un solitario extremo y pasa a ser uno entre muchos colosos, cada uno descubierto, no por lo que grita, sino por la forma en que dobla la luz de una galaxia lejana. En el cierre de esta sección, la mirada regresa a la imagen concreta de Abell 1201. El arco sigue en su lugar, la contraimagen continúa apoyada en el núcleo y el cúmulo descansa en el fondo oscuro. Todo permanece igual, pero el significado cambia cuando se piensa que en otros rincones del cielo escenas similares esperan a ser reconocidas. El relato puede avanzar ahora hacia la perspectiva de un observador lejano que contempla este sistema y otros parecidos como pequeñas variaciones de luz en un mapa estelar inmenso, y que intuye tras cada curvatura la presencia discreta de una gravedad extrema. Desde un punto de vista muy lejano, el cúmulo de Abell 1201 no ocupa más que una pequeña región en la esfera del cielo. La idea central de esta sección es adoptar esa mirada distante, casi desapegada, y contemplar cómo desde tan lejos los efectos de la gravedad extrema se reducen a ligeras curvaturas de luz y a cambios sutiles en el ritmo del tiempo. En ese mapa inmenso de galaxias, Abell 1201 aparece como un agrupamiento moderado, una concentración de manchas anaranjadas y blancas, apenas diferente de otros cúmulos. Entre esas manchas, la galaxia central brilla un poco más marcada por un resplandor suave. Solo una observación muy cuidadosa con instrumentos sensibles revela al arco fino que abraza el núcleo y a la contraimagen que descansa casi sobre la luz central. Para un observador lejano, esos detalles son las únicas pistas visibles de un régimen gravitatorio intenso que opera en escalas muy pequeñas. El resto del tiempo, el cúmulo sigue su vida tranquila, desplazándose lentamente con la expansión del universo. En este escenario, la dilatación temporal entra en juego de forma serena. Cerca del hoyo negro ultramasivo, el tiempo pasa de manera más lenta que en regiones alejadas según la teoría de la relatividad. Ese ritmo diferente no se percibe directamente en el arco de luz, pero forma parte del tejido del sistema. Una estrella que orbita muy cerca del centro experimenta un compás de tiempo ligeramente distinto al de una estrella que vive en las afueras del cúmulo. Desde la distancia, ambos movimientos se ven integrados en un mismo cuadro, como si pertenecieran a un solo reloj cósmico. Sin embargo, en el fondo, cada órbita sigue un tempo marcado por la profundidad local del pozo gravitatorio.
La luz que escapa desde las regiones internas también carga con esa marca. Sus frecuencias se alteran, sus relojes internos se estiran o se comprimen según el camino que recorren. Aún así, cuando llegan al observador lejano, esas diferencias extremas se han diluido dentro del conjunto de señales que proceden de todo el cúmulo. Lo que queda visible es sobre todo la geometría de las trayectorias, los caminos curvos que los fotones siguen al rodear la masa central. Esos caminos se pueden imaginar como finos ríos de luz que se adaptan al relieve del espacio. Unos pasan a gran distancia del cúmulo y apenas se desvían. Otros se acercan a la galaxia central y se doblan con suavidad formando arcos que siguen líneas de contorno del pozo gravitatorio. Un grupo aún más reducido roza las cercanías del hoyo negro ultramasivo y sale reorientado de un modo que crea la contraimagen. Cada ruta refleja la intensidad de la curvatura que encuentra y en conjunto dibuja sobre el cielo la forma proyectada del campo gravitatorio. El observador lejano no ve directamente el horizonte de sucesos. Ese límite es demasiado pequeño, demasiado escondido dentro del resplandor del núcleo. Lo que sí percibe son las consecuencias integradas de su existencia. El hecho de que haya un punto del que la luz ya no puede escapar define la estructura interior del pozo y condiciona la forma de las órbitas más cercanas. Esas órbitas, a su vez, influyen en la distribución de materia y en la manera en que el campo de gravedad se extiende hacia el exterior. De este modo, el horizonte se convierte en una frontera conceptual que no aparece como un trazo en la imagen, pero que deja huellas en todo lo que se observa alrededor. La dilatación temporal cerca del horizonte hace que procesos que allí ocurren parezcan desde fuera muy lentos. Un objeto que cae hacia el hoyo negro parece acercarse al límite sin llegar a cruzarlo congelado en la cercanía del horizonte. En la práctica ese efecto se mezcla con muchas otras señales y no se distingue de forma aislada en Abell 1201. Sin embargo, saber que está presente aporta un matiz al cuadro. Indica que en el corazón de la galaxia existen regiones donde el sentido del tiempo y del espacio difiere mucho del de la periferia del cúmulo. Desde el lugar del observador a miles de millones de años luz, el resultado final se ve como una imagen fija capturada en un momento concreto de la historia cósmica. La luz recogida hoy salió del cúmulo cuando el universo era más joven. En ese intervalo las órbitas han seguido sus caminos, el cúmulo ha continuado desplazándose y el hoyo negro ha mantenido su pozo profundo. Lo que se observa es una instantánea en la que todas esas evoluciones se detienen un instante para ser contempladas. En esa instantánea, el arco suave y la contraimagen diminuta son los detalles que indican dónde se encuentra la región de máxima curvatura. Para la mente, resulta reconfortante visualizar el sistema desde esta distancia. El ruido de procesos individuales se disuelve y solo quedan estructuras grandes y patrones regulares. Un cúmulo estable, una galaxia central brillante, un núcleo silencioso y un hoyo negro ultramasivo que deforma la luz sin romper la calma general. El observador lejano que combina teoría y datos sabe que dentro de ese punto central, el tejido del espacio-tiempo está llevado al límite, pero también sabe que más allá de cierta frontera, las ecuaciones que describen el interior se vuelven inciertas. Esa incertidumbre marca de nuevo el límite entre lo que se puede ver y lo que solo puede imaginarse. En el cierre de esta sección, la imagen de Abell 1201 queda desde lejos como una figura serena en el mapa del cosmos, un lugar donde el tiempo corre a ritmos diferentes según la profundidad del pozo, donde la luz elige caminos curvos y donde el horizonte de sucesos permanece oculto pero influyente. El relato está preparado ahora para regresar de manera suave desde esta perspectiva amplia hacia el conjunto completo del sistema y detenerse en la próxima sección en el límite observacional
desde el que todo este paisaje puede describirse con calma. El recorrido por Abel 1200 nos llega ahora a un punto en el que las piezas encajan con una claridad serena. La idea central de esta sección es volver paso a paso desde el núcleo oscuro hasta el límite observacional y dejar al sistema reposando tal como lo muestran los datos. Al principio el cúmulo aparecía como una simple acumulación de galaxias lejanas, un racimo de luces dispersas sobre el fondo negro del cielo. Luego, al acercarse mentalmente, surgía la galaxia central, una elíptica gigante bañada en un resplandor dorado, rodeada por un halo oscuro y una corona de estrellas viejas. Más adentro, la envoltura brillante contaba una historia de fusiones y encuentros de galaxias absorbidas, que dejaron corrientes y asimetrías suaves en la luz. Después el núcleo estelar concentrado mostraba velocidades altas y órbitas desordenadas, indicando que el pozo gravitatorio se volvía cada vez más profundo. Sobre ese escenario se dibujaban el arco fino y la contraimagen tenue, como una inscripción delicada grabada en la luz de la galaxia. A partir de esas formas, los modelos de lente por capas construían una balanza invisible: cúmulo, halo, envoltura, núcleo estelar y finalmente una masa compacta en el centro. Cada componente añadía su parte de curvatura hasta que las imágenes simuladas coincidían con las observadas. Al final la balanza señalaba un hoyo negro de alrededor de 33.000 millones de masas solares. Ese valor colocaba al núcleo oscuro de Abel 1201 entre los colosos más pesados medidos y al mismo tiempo lo presentaba en una fase silenciosa sin actividad violenta. La galaxia central, tranquila en apariencia, escondía así un corazón extremo que solo se delata al doblar la luz de una galaxia de fondo. Desde la perspectiva del observador lejano, toda esta complejidad se condensa en una imagen sencilla: un cúmulo estable, una galaxia elíptica dominante, un arco curvado que abraza su núcleo, y una pequeña chispa de luz muy cerca del centro. Nada indica directamente el horizonte de sucesos, ni revela el interior del pozo gravitatorio más allá de cierto límite. Sin embargo, la combinación de teoría y observación permite reconstruir con suavidad cómo debe ser la forma del espacio alrededor del núcleo. Más cerca del centro, la curvatura se vuelve extrema y la dilatación temporal se intensifica, pero esas regiones permanecen fuera de alcance. Solo pueden describirse mediante ecuaciones y conjeturas prudentes. Es en ese punto donde se fija el límite observacional de esta historia. Hacia dentro del horizonte, las trayectorias de la luz dejan de ofrecer pistas. Hacia afuera, la lente gravitatoria sigue ofreciendo información ordenada sobre la distribución de la masa. Abel 1201 se convierte así en un ejemplo de hasta dónde puede llegar el conocimiento, cuando la luz de una galaxia lejana atraviesa el pozo de otro sistema. El relato ha descendido desde la escala de la red cósmica hasta la vecindad del núcleo oscuro, y ha regresado después a la superficie tranquila del cúmulo. Las capas de materia, desde el halo oscuro hasta el hoyo negro central, se han ido superponiendo como estratos en una roca antigua, revelados no por una excavación directa, sino por la forma en que un haz de luz se deforma al atravesarlos. Cada etapa del camino ha mostrado un aspecto distinto de cómo la gravedad da forma al universo, agrupa cúmulos, redondea galaxias, acelera estrellas y en los extremos encierra regiones de las que nada puede escapar. En Abel 1201, ese conjunto de efectos se expresa de manera silenciosa sin llamar la atención con destellos, y se deja leer solo en arcos delicados y manchas muy tenues. Al regresar ahora al límite observacional, la escena queda congelada en una imagen estable. El cúmulo descansa en la oscuridad con sus galaxias repartidas en torno a la central. La elíptica dominante sigue brillando con luz suave, resultado de muchas generaciones de estrellas.
El arco curvo se mantiene en su lugar bordeando el núcleo, y la contraimagen continúa casi escondida en el resplandor central. Detrás de ese patrón, la masa del hoyo negro ultramasivo permanece donde han estado durante edades cósmicas, sosteniendo el pozo gravitatorio más interno sin necesidad de mostrarse. Más allá de lo que los datos permiten ver, cualquier descripción se vuelve solo especulación. Por eso el relato se detiene aquí, justo en la frontera donde la observación y los modelos mantienen un acuerdo firme. A partir de este punto, lo que queda es contemplar la imagen en silencio, dejar que el cúmulo recupere su lugar como una mancha más en el mapa del cielo y permitir que la mente repose en la idea de un universo donde incluso los colosos más extremos pueden vivir escondidos bajo luces suaves y arcos delicados, visibles solo para quien se fija en la forma exacta en que la luz se curva al pasar. En la quietud del cúmulo de Abel 1201, todas las piezas del relato se acomodan como luces suaves sobre un fondo oscuro. El viaje ha descendido desde la red cósmica hasta el núcleo de una galaxia gigante y ha rozado el borde de un hoyo negro ultramasivo que pesa tanto como miles de millones de soles juntos. Ahora el ritmo puede hacerse más lento. La mente puede permanecer en la imagen más simple y más serena, un racimo de galaxias lejanas, suspendidas en el silencio del espacio, unidas por la gravedad en una estructura estable. En el centro, la elíptica dominante brilla con un resplandor dorado, producto de muchas generaciones de estrellas envejecidas. No hay explosiones visibles ni estallidos violentos, solo una luz continua que envuelve el núcleo. A su alrededor, una corona tenue de estrellas difusas se mezcla con el halo oscuro, formando un colchón suave que sostiene al cúmulo en su conjunto. Sobre esa luz tranquila se dibuja el arco fino de la galaxia de fondo curvado con delicadeza alrededor del núcleo. Es una marca discreta pero cargada de significado. Cada fotón que la compone ha seguido un camino alargado alrededor del pozo gravitatorio central, desviándose lo justo para dejar sobre el cielo una línea pálida y serena. Muy cerca del centro, casi escondida en el resplandor, permanece la pequeña contraimagen como una chispa discreta que confirma la profundidad del pozo invisible. Detrás de todo ello, el hoyo negro ultramasivo continúa en silencio sin anunciarse con destellos. Su presencia se resume en la forma de la luz y en la estabilidad del núcleo. Nada de lo que ocurre allí altera la calma del cúmulo a escalas humanas. Los movimientos son tan lentos que cada órbita estelar abarca tiempos incomprensibles. La escena puede quedarse congelada en esta imagen estable. El cúmulo descansa, la galaxia central respira en luz dorada, el arco se mantiene en su curvatura delicada y el núcleo oscuro sostiene todo desde un lugar que no necesita ser visto. Con esa figura en mente, el relato se apaga poco a poco en un silencio amplio como el espacio que rodea a Abel 1201, dejando solo la sensación de un universo ordenado por la gravedad y poblado por luces lejanas que siguen su curso sin prisa.